Bueno, quiero agradecer también a todos aquellos que han participado de una forma activa para la realización de esta actividad, de este culto, ¿verdad que sí? Y también a aquellos que durante la semana han puesto sus dones al servicio de la iglesia, en la oración y en un montón de cosas que se hacen para que podamos estar aquí y disfrutar de las bendiciones del Señor, aquellas que Él derrama en medio de la congregación de los santos. Amén. Sé que lo mandé a sentar, pero ya saben que conmigo siempre hay mucho, ¿no? Hay mucho de esto. Entonces, póngase de pie conmigo. Hoy no vamos a predicar sobre Efesios, ¿vale? Increíble, sino que vamos a ir al Evangelio de Juan. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, a su capítulo 3. Y vamos a leer hoy, compartir desde el verso 1 hasta el verso 21. Juan capítulo 3, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. La versión del 60, ¿verdad? Ya es la que sabemos. Pero bueno, esta es la nueva Biblia de las Américas, así que bueno. Seguimos verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Quédese de pie, vamos a orar para presentar este tiempo, ¿no? Otra vez al Señor. Necesitamos de su dirección, de su gracia. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí para exaltarte, para bendecirte, también para escuchar tu palabra, la comunión de nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, porque la has inspirado para nosotros, para que por ella te conozcamos, para que por ella también conozcamos nuestra condición y conozcamos el camino correcto a la vida eterna contigo. Te presentamos este tiempo, Señor, nuestros corazones, que sean como la buena tierra donde tu palabra caiga y dé fruto para vida eterna. Señor, te pido también que en tu gracia y tu misericordia convenzas de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que necesitan de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Puede sentarse, hermano. Muchas gracias por la compañía, aquellos que pueden estar de pie. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema de un encuentro con la verdad. Un encuentro con la verdad. Y es que sabemos que Jesús fue y ha sido la encarnación de la verdad. Él es la fuente de toda verdad. Y lo que hemos leído hasta ahora es básicamente un encuentro entre Nicodemo y Jesús, la encarnación de la verdad. Y para poder contextualizar mejor este tiempo que vamos a estar conversando sobre esto, me gustaría ponerlos en colocar en la mesa algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el cuarto de los evangelios, pero es un evangelio diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se le llaman evangelios sinópticos porque tienen una visión de la vida de Jesús de alguna manera terrenal, ¿no? De lo que Dios hizo, de lo que Dios en Jesús hizo en la tierra, de las cosas que compartió, cómo vivió, cómo murió. Sin embargo, el Evangelio de Juan, su intención al escribirlo es diferente a los demás. Porque el Evangelio de Juan lo que quiere y es revelado a la altura de su capítulo 20, versos 30 y 31, es demostrar que Jesús en efecto era Dios encarnado. Era demostrar que Jesús era Dios encarnado. Por eso en el versículo 30 y 31 del capítulo 20 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esa es la intención de Juan al escribir su evangelio, ¿de acuerdo? Tenemos a Nicodemo, que también aparece como uno de los dos personajes principales en esta lectura. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, según lo que leemos, era un prestigioso varón israelita, era fariseo, era miembro del Sanedrín y era maestro de Israel, por lo que esto le daba un conocimiento profundo de lo que era la ley de Moisés. Entonces, a lo que se dedicaba Nicodemo era a estudiar la ley, a interpretarla, para informar, para decir cómo se debía vivir, cómo debía la gente obedecer la ley de Moisés. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios. Y ya que hemos dicho que era fariseo, los fariseos eran religiosos, y ese nombre de fariseos quería decir como que eran separados en el sentido del celo por su ley mosaica. No había nadie en Israel tan celoso como un fariseo por la ley. Ellos tenían sus archirrivales, que eran los saduceos. En este caso lo ponemos a un lado. El tema es que aunque no eran muchos los fariseos, en el tiempo que estamos leyendo y que se registró esto, eran influyentes. No eran una gran cantidad, pero sí eran influyentes. El Sanedrín, porque Nicodemo pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué hacía el Sanedrín? El Sanedrín era un consejo, digamos, judicial destinado para los casos de la vida del pueblo de Israel. El único punto que el Sanedrín no podía hacer era asignar penas capitales. Es por eso que vemos en los evangelios que cuando el Sanedrín quiere ejecutar a Cristo, tienen que ir ¿a dónde? Tienen que ir a los romanos. Porque el Sanedrín no podía por sí mismo, con su autoridad, colocar penas capitales. Y ya estamos acabando con los antecedentes. Jesús es enfático y menciona mucho el tema del reino de Dios. Porque hace este énfasis Jesús en el reino de Dios, porque los fariseos, todo lo que hacían, la forma en la que vivían, la manera en la que caminaban, era con el único propósito de entrar en el reino de Dios. Que la mente de ellos era un reino terrenal y político. Los fariseos lo que estaban esperando del Mesías era que viniera y librara a Israel del yugo de Roma, pero que además lo colocara sobre todas las naciones en una era de justicia y santidad. Y ellos estaban seguros en ese momento en el que Jesús está hablando con Nicodemo, no sé por qué siempre le meto la S, con Nicodemo,
de que ese reino, de que ese Mesías aún no había llegado. ¿De acuerdo? Entonces, este es el contexto, digamos, las bases para poder entender un poco esta conversación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, por favor, vayan a sus Biblias, quiero que vean conmigo los primeros 4 versículos del capítulo 3, donde vemos que la verdad encarnada, es decir, Cristo, informa a Nicodemo de su condición. Dice, del verso 1 al 4 del capítulo 3, vayan conmigo por favor, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos algunas cosas, y es que Jesús no pierde tiempo. Parece que Jesús sabía que estaba corto de tiempo, ¿no? Y por lo general, si revisamos otras conversaciones de Cristo con otras personas, vemos que la gente le hace pregunta a Cristo y Cristo aparentemente da respuestas que no tienen nada que ver. Sin embargo, quien las recibe, queda claro que tiene todo que ver. Por ejemplo, en los evangelios se registra una parte donde alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, no hay problema, si tú quieres ven, pero tienes que saber, yo no sé dónde voy a dormir, no sé qué voy a comer. Y no le dice más nada. Lo que sabemos es que él no le sigue. ¿Qué tiene que ver esto de sígueme con? Jesús siempre está apuntando a la raíz de la intención de la vida de la persona, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces aquí no es diferente. De hecho, a mí me luce que cuando Nicodemo habla con Cristo, que empieza su argumento, ¿no? Y lo quiere ensalzar, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque tú haces señales que no vemos en otras personas. A esta altura de este evangelio, probablemente es el primer año de Cristo, pero ya Cristo había convertido el agua en pan, había hecho algunas cosas y otras que probablemente no estén registradas. El tema es que Nicodemo, el agua en vino, y dije el agua en pan, bueno, el agua en vino, entonces, habían otros milagros que probablemente no estén registrados, pero que él había hecho, y Nicodemo estaba al tanto de eso. No solamente Nicodemo, también otros compañeros fariseos, y dijo, nosotros estamos seguros de que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no fueran posibles si Dios no está con él. Y a esta altura del evangelio todavía no habían tenido esas confrontaciones fuertes que vemos más adelante de Jesús con los fariseos o con los saduceos. Entonces aquí de momento hay una cierta afinidad, ¿no? Los fariseos entienden, este tío puede ser de los de nosotros, y si lo logramos captar, digo yo, podría ser beneficioso para nuestra religión, ¿no? Un maestro así, que Dios esté con él, imagínate, si está de nuestro lado, las cosas que podríamos lograr. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Aparentemente nada que ver con lo que le ha dicho Nicodemo. Aparentemente lo interrumpe y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí tenemos a Nicodemo, un hombre que había dedicado su vida a obedecer la ley, y no solamente que la obedecía, que le estudiaba, que le interpretaba, que le interesaba. Jesús le dice prácticamente que él no puede entrar al reino de Dios. Imagínense el choque que esto trajo a la mente de Nicodemo. El conflicto, o sea, ¿cómo me dice este maestro, yo fariseo, entre los fariseos, que manejo la ley, que me encargo de enseñarla? Este hombre me dice a mí que yo necesito nacer de nuevo, y dice, pero ¿cómo?
yo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Definitivamente Nicodemo no se estaba enterando en ese punto de la conversación de qué Cristo le estaba hablando. Y es, mi hermano, que cuando nosotros nos encontramos con la verdad se encarga de informarnos nuestra condición. En el caso del encuentro de Nicodemo con la verdad, lo primero que hace Cristo, ¿qué es? Informarle: Nicodemo, tú no estás tan bien como piensas. No estás tan bien como crees. Tú crees que tienes algo en la mano, pero esto es totalmente diferente. Y pensando en esto, ¿no? De encontrarnos con la verdad, obviamente, en otro contexto. A mí me pasa personalmente, no sé a cuántos aquí, es que a veces temblamos cuando tenemos que ir al médico a hacernos pruebas médicas. ¿Por qué? Porque yo me siento bien. Aparentemente lo tengo todo resuelto, no me duele nada, pero cuando me hacen análisis de sangre, cuando me revisan con un ecógrafo, suelo chocar con la realidad de que no estoy tan bien como pienso. ¿Solamente me pasa a mí? Nicodemo estaba en esta, no, él pensaba que estaba en una posición, pero Jesús le informa y dice: tú no estás ahí, amigo mío. No estás ahí. Esto no solamente pasa con Nicodemo, también vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 17 al 30, cómo el joven rico va ante el maestro, un hombre que también se había encargado de obedecer la ley, de hacer todos los rituales, todo, y dice: Señor, ¿qué yo debo de hacer para entrar en el reino de Dios? No, para ser salvo. Y Cristo le dice lo que tiene. O sea, si Cristo le hubiera dicho esto a Nicodemo, fíjate, la conversación terminaría ahí. En este caso, el problema era otro, ¿no? Cristo le dice: no, obedece la ley, haz todo lo que tienes que hacer, Y él dice: pero si yo todo eso yo lo he hecho. Yo he hecho todo eso, o sea, yo estoy ahí contigo. Y Cristo le dice: bueno, has hecho bien, pero te falta vender todo lo que tienes, darlo a los pobres, reparte eso y ven y sígueme. Entonces ahí la verdad le informó a este hombre que no estaba tan bien como él entendía, ¿verdad? Pero tenemos otro encuentro también de Cristo en el libro de Juan, más adelante lo que estamos leyendo, con la mujer samaritana, capítulo 4. ¿Cuántos se acuerdan? Aunque no estuvimos ahí, conocemos, porque la palabra nos dice que Cristo tuvo la necesidad de tomar un camino inusual para los judíos. De hecho, eso no se hacía, pero Cristo dice: vamos por ahí, porque él quería ver a esa mujer. Se encuentra con la samaritana, hay una conversación del agua, que tengo sed, dame agua, como tú. Y muchos recuerdan, el que no lo sabe, Juan 4 está ahí, lo puedes revisar. No tenemos ahora el tiempo para entrar en detalle. El tema es que Cristo la convence y le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí del agua que yo te doy y tú jamás vas a tener sed. Jamás. Y dice ella: pero si ese es el caso, yo quiero de esa agua, dámela. Y dice Cristo: claro que te la doy, pero antes busca a tu marido y tráelo, ¿no? O sea, trae a tu marido, no bebas solo tú, sino que también a tu marido, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Sí. Y dice ella: no, yo. Y dice: claro que no, porque tú has tenido 5 y ninguno. Y esta mujer, en ese encuentro que tuvo con la verdad, ahí se rompió algo, porque ella reconoció inmediatamente que quien tenía de frente era al Mesías. Entonces, aquí podemos ver, primero, que cuando me encuentro con la verdad me informa mi condición, pero también que al encontrarme con la verdad hay 2 posibilidades. Hay una posibilidad que puede resultar en condenación eterna, es decir, yo rechazar la verdad, rechazar a Cristo, y eso termina en condenación porque no quiero seguirle, o puede resultar en arrepentimiento y fe de que yo sí quiero ser su discípulo y yo con eso tengo entrada al reino de Dios.
¿Estamos de acuerdo ahí? Vale. Entonces, Nicodemo era un solo el tío, Nicodemo, fariseo, prominente, maestro de maestros, que pensaba que tenía la entrada al reino de Dios asegurada, se encuentra con Cristo y le dice: tú no estás dentro, tú necesitas nacer de nuevo. Y vamos ahora a seguir la lectura. Vaya conmigo a sus Biblias. Capítulo 3, vamos a leer del 5 al 15. Porque la verdad no solamente te informa tu condición, sino que también la verdad te dice o te conduce a la vida, siempre que quieras caminar su senda. Dice el verso 5, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, y la segunda vez que Nicodemo le pregunta: ¿cómo? ¿Cómo puede, no? Y ahora le dice, recuerda la primera pregunta: ¿cómo puede un hombre viejo ya entrar otra vez? Este es el segundo ¿cómo puede? Ya Nicodemo lo que está es: yo necesito saber, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Esto del nuevo nacimiento, de nacer del agua, ¿no? Es la segunda vez que pregunta. De hecho, es la última pregunta, es la última intervención de Nicodemo que vemos en el texto. Y Jesús le responde: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y les he hablado de las cosas terrenales y no creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En su versión del 60 dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bien, es básicamente el mismo sentido. En este tramo de la conversación, la verdad encarnada, Cristo, tiene un maestro de la ley, un fariseo, y empieza a darle elementos al maestro para que él pueda empezar a deducir de qué se trata. Y le habla de nacer, por ejemplo, del agua. El agua para el pueblo de Israel en su contexto era importante porque era símbolo de purificación. Muchos de los rituales del pueblo de Israel para la purificación están relacionados con el agua. Y Dios utiliza el agua en medio del desierto para hacer cosas en medio de su pueblo que estaban muy relacionados con la purificación. Y aquí hay elementos que el maestro ya, en este caso Nicodemo, empieza ya a nacer del agua, pero no es solamente nacer del agua, es ser purificado a través de ¿quién? Del Espíritu. Y es un elemento que yo sé que para Nicodemo fue totalmente nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Hay una pureza en el nacimiento espiritual que Nicodemo necesita para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo, que pensaba que lo tenía, Cristo ahora le dice: negativo. Tú necesitas ser purificado, no externamente, sino internamente, en tu espíritu. Y empieza Cristo entonces a darle algunas señales de quién era Él en realidad. Y en sentido general, Cristo empieza a comunicarle que Él era Dios Hijo, que Él era el Hijo del Hombre, y que así como la serpiente fue levantada en el desierto para que todo aquel que mirara a la serpiente fuera sanado de la enfermedad de muerte, lo que necesitaba el mundo era que Cristo fuera levantado para que todo aquel que lo mire tenga
vida eterna. Y yo quiero que me acompañe, si puede, el libro de Números, registro de Números, su capítulo 21. Vamos a leer 5 versos del 4 al 9, para ver qué está pasando aquí en este tramo del viaje de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué pasa y cómo es que Cristo apunta este evento diciéndole, eso que pasó en el pueblo de Israel y esa salida que le dio Dios al pueblo, se trataba de mí? Se trataba de mí. Dice capítulo 21, verso 4 hasta el 9 del libro de Números, dice, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla en un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es interesante que en ese capítulo, luego lo revisan en su casa, los primeros 3 versículos habla de que Dios le había dado al pueblo de Israel una victoria contundente sobre un pueblo, ¿no? Pero aparentemente, en el camino a la tierra prometida, era más cerca pasar por medio de un pueblo. Y ya estaban advertidos de que si pasaban por ahí, los iban a atacar. Moisés entonces dijo, no, vamos a rodearlo, evitamos ese conflicto y no pasa nada. Un par de días más de camino no pasa nada. Sin embargo, al pueblo eso no le pareció, ¿no? Y le dijo a Moisés, pero ¿y este hombre qué hace? O sea, primero nos saca de Egipto, que estamos bien ahí, recordando que el pueblo muchos años atrás estaba clamando a Dios para que lo sacara de Egipto. Ahora ese pueblo que ha sido liberado y está de camino a la tierra prometida dice, no, estamos bien allá. Esas son las incongruencias que crea el pecado en nuestras vidas. Tú le pides al Señor, sácame de ahí, te saca, te tiene en otro sitio. No, pero yo estaba mejor allá donde tú querías que te sacara. Eso pasa. Pero bueno, eso pasa también en la vida de muchos creyentes, ¿no? Ay, yo cuando no creí en Cristo, yo estaba tan bien. Y parece, mi hermano, como si anheláramos estar otra vez sumidos en nuestros delitos y pecados, condenados a la muerte eterna. Eso, a Dios que nos ayude, ¿no? A no ser como este pueblo. Porque somos así y la lucha nuestra debería de ser ir en contra de eso siempre. Pero bueno, el tema es que critican que nos sacó y nos tiene aquí, ese maná nos sirve, nos tiene pasándose, ¿esto qué es? ¿Esto de qué se trata? Y Dios dice, es así. Pues miren, le mandó un regalito, ¿no? Para conducirlo otra vez hacia Él, ¿no? Porque Dios al final lo que quiere es atraernos y Él busca medios, ¿no? Cualquier medio que sea necesario para llevarnos a Él. En este caso el pueblo le mandó serpientes abrasadoras que lo mordían y causaban muerte. El pueblo entendió y reconoció que había pecado. Bueno, Moisés intercede, lo que pasa ahí, hace la serpiente, se levanta y lo único que tenía que hacer aquel que era mordido para vivir era simplemente mirar la serpiente. Una serpiente que proveyó otro, la hizo otro. Una serpiente que era un símbolo quizás de vergüenza, de pánico. Dios usó eso para que al ver la serpiente, del lado del que veía poner su fe, ¿no? En eso yo la veo y con eso yo soy sanado. Volvemos a la conversación ahora de Cristo
con Nicodemo. Cristo lo que le está diciendo a Nicodemo es, a Nicodemo, eso que pasó en el desierto con el pueblo, que tú bien lo conoces, porque tú lo has estudiado y yo sé que tú te lo sabes, cuando esa serpiente fue levantada, que la gente miraba y era sanada, eso es lo que tiene que pasar con el Hijo del Hombre, es decir, conmigo. Voy a ser levantado y todo aquel que me mire, ese que me mire en fe y arrepentimiento, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. La única forma de nacer, mis hermanos, de nacer de nuevo, es y será y siempre ha sido mirar a Cristo. La única forma de pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, es mirando a Cristo. Y al mirar a Cristo, nosotros somos sanos de la morida del pecado, somos sanos de la condena del pecado, somos liberados definitivamente de la condena del pecado. Aquellos que hemos mirado a Cristo, hemos sido declarados justos en Él. Y es una declaración eterna. Sin embargo, nos vemos constantemente en una lucha, en nuestro caminar aquí en la tierra, con nuestra propia pecaminosidad, con la influencia del medio ambiente, de la sociedad, que nos quitan muchas veces la mirada de Cristo, ¿no? Y empezamos a ver otras cosas. Empezamos a ver el dinero que tengo en la cuenta del banco, empezamos a ver lo sano que estoy, empezamos a ver el trabajo que tengo, empezamos a ver la familia maravillosa que Dios me ha dado y empezamos a ver otras cosas donde encontramos felicidad y sosiego, ¿no? Y dejamos de ver a Cristo. Y mis hermanos, en este día yo quiero invitarte a que tú cada vez que te levantes en la mañana puedas ver a Cristo. La única manera de caminar en el reino como representante del reino que en efecto eres es mirando en cada decisión a Cristo, pensando en su evangelio, pensando en su obra, pensando en dónde estabas, condenado, destinado al infierno, destinado al castigo eterno, dónde estás ahora en Él y lo que te espera en la eternidad, una eternidad con Él. Y si estás aquí en esta mañana, si Dios te ha permitido estar aquí y no has visto a Cristo, estás siendo mordido por la serpiente del pecado. Estás condenado a una separación eterna de Dios. No estás en el reino de Dios. Y yo te lo quiero decir con todo respeto. Mira a Cristo. Mirando a Cristo puedes obtener salvación, puedes obtener redención y una vida eterna con Él. Y en el último tramo de la conversación, ya Cristo es quien está hablando. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora, y es que un encuentro con la verdad nos informa de nuestra condición. Nos dice lo bien o mal que estamos. Esto, obviamente, para uno que no ha visto todavía el resplandor de Cristo, es más grave. Aquellos que estamos en Cristo, también nos pasa que cuando vamos a la verdad, nos damos cuenta de lo torcido o lo derecho que andamos. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad nos informa la manera en la que estamos caminando. La verdad nos dice también cuál es el camino que debemos tomar para la vida eterna. Y ahora vamos a ver en los versos que quedan la causa y las consecuencias de la manifestación de la verdad. Vaya conmigo a Juan, capítulo 3, vamos a leer ahora los últimos versos del 16 al 21, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones
no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. En este punto de la conversación, ya Cristo está dándole toda la información a Nicodemo que necesita. Yo quiero empezar de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y es que hay una tendencia en el ser humano, hay una tendencia a querer ocultar sus acciones. Porque el ser humano sabe, está consciente de que muchas de las cosas que hace no son buenas. Pero no quiere tener a nadie a quien rendirle cuentas. Y eso pasa solamente con el Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a obedecer. Obedece las leyes de tránsito, obedece las normas sociales de comunicación. Hay un montón de cosas que obedecemos. Sin embargo, cuando se trata de obedecer a Dios, el ser humano dice, no me interesa. Yo quiero estar donde estoy bien así. Y eso que hago, que yo sé que no está bien, no quiero a nadie que me esté diciendo lo contrario. Y de forma natural, el ser humano piensa que es lo suficientemente bueno para, por sus propios medios, entrar en el reino de Dios. Justo lo que pasaba con Nicodemo pensaba que por su caminar, por su obediencia, por lo que hacía, él lo tenía, que por su propio esfuerzo lo podía lograr. Cristo le está diciendo, no, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas ver y creer en el Hijo de Dios. Necesitas entender y vivir bajo la verdad de que por tu condenación, de que por la manera en la que tú vives, Dios ya te amó y envió a su Hijo para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que puedas proceder a una vida eterna con Él. Y este es el contexto de este verso que no sabemos. Es un contexto de una persona que entiende que lo tiene todo, que entiende que está viviendo bien. Sin embargo, no era así. Yo me temo, mis hermanos, que muchos de nosotros hemos vivido así. Muchos de los que están aquí hoy probablemente estén viviendo así. Y aún estando en Cristo, a veces nuestra mirada es desviada al moralismo y vivimos así, pensando que vamos a ganar el favor de Dios por las cosas que hagamos. Y evitando la verdad de que ya Dios nos ha amado desde el principio y nos dio a su Hijo. Y que solamente tenemos que caminar, mirándolo a Él. Como dijo Pablo, yo dejo lo que está detrás. O sea, no se trata, y Pablo era fariseo de fariseos. Pablo era todo lo que se podía hacer. Pero yo dejo todo eso y yo prosigo al blanco, a la meta, a mi vocación soberana, Cristo. Todo eso que yo hice, todo eso que yo hacía, todo eso que yo era, eso es basura. Lo que yo necesito hoy, mañana, y lo que necesitaré hasta el último día que esté respirando en esta tierra es proseguir, es caminar en pos de mi Redentor, de mi Salvador, de aquel que dio su vida por mí. Es lo que tú necesitas, hermano. Y si no conoces a Cristo en esta mañana, tengo que decirte qué es lo que tú necesitas. No te dejes engañar por la serpiente. No creas las mentiras que hay en la sociedad de que tú eres suficientemente bueno para hacer cosas buenas, eres bueno. No. Tú haces cosas buenas, pero motivado por tu propia pecaminosidad, pensando que con eso vas a conseguir algo. Estás perdido. La causa de que tuviéramos a Cristo, como dice Cristo ahí, fue el amor de Dios. El amor con el que Él nos amó desde el principio. Es un amor incondicional, un amor que resistió y que está resistiendo todavía el pecado de muchos, esperando
a que todos puedan proceder al arrepentimiento y a una vida de fe en Él. La consecuencia de que Cristo viniera y diera su vida y viviera de manera perfecta y muriera como vivió, es que nosotros, los que creemos en Él, podemos acceder, podemos obtener vida eterna con Él. Podemos ser libres de la maldición de muerte que causa el pecado. Dice Salmos 51, verso 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. El salmista está reconociendo que desde que nace está fuera del reino, porque es un nacimiento natural. Y de las cosas que Cristo le dice a Nicodemo es, lo que nace de la carne es carne, está fuera del reino. El reino, mi reino, no es carnal, no se trata de algo terrenal, se trata de algo espiritual, y por eso es que necesitas nacer de nuevo. Dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Y aquí en esta parte de Romanos, a la altura de la carta, está hablando a personas judías que entendían que lo tenían todo ganado, que por el hecho de ellos ser descendientes de Abraham y cumplir los requerimientos de la ley, ellos, como Nicodemo, que era de sus maestros, tenían entendido que ellos estaban asegurados en el reino de los cielos. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, esa comunidad judía era una comunidad que estaba compuesta por judíos y gentiles, le está informando a los judíos, no eres tan bueno como crees que eres. No se trata de que te circuncides, no se trata de que no comas ciertos alimentos, no se trata de eso. No eres tan bueno como crees. Y tú eres un pecador desde que naciste. Si eso era verdad para el pueblo de Israel, créame que es verdad también para nosotros, porque todos somos concebidos en la carne. Todos nacemos muertos espiritualmente, y todos nosotros, algunos de los que estamos aquí, hemos nacido en el Espíritu, hemos sido purificados por el Espíritu, hemos nacido por el Espíritu y pertenecemos al reino de Dios, pero otros todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo, de ser bautizados en su carne, de ser en su sangre, de ser sumergidos con Él en su muerte, de ser purificados en el Espíritu. El Señor en su gracia y su misericordia, si no le conoces, te está dando la oportunidad de que puedas venir a Él, de que puedas reconocerlo a Él en todos tus caminos y que puedas pertenecer al reino de los cielos. Corre. Por tus propias fuerzas no lo vas a ganar. No somos tan buenos como creemos y somos mucho peor de lo que sabemos. Si no, pregunta a la gente que tiene cerca. ¿Cómo? Pero yo soy así. Sí, eres así. Tienes la oportunidad hoy. Hermano, y si estás aquí, que ya estás en Cristo, no dejes de ver a Cristo. No caigas en las sutilezas del enemigo que te invitan a pensar que tú puedes obtener o puedes mantener o puedes lo que tú quieras por tus propias fuerzas. No, nuestra vida es una vida de obediencia por lo que Él hizo, por su obra, por lo que nos ha dado y por quien somos en Él. Así que mi hermano, mi hermana, Nicodemo
luego de este encuentro, más adelante, lo que sabemos de él, aunque no hay muchos detalles, es que en el Sanedrín trató de mediar en favor de Jesús cuando querían matarlo, ¿no? Dijo, no, pero por lo menos escuchémosle, ¿no? Luego que muere, va con elementos para tratar el cuerpo. Definitivamente, es muy probable que en la vida de Nicodemo este encuentro con la verdad haya resultado para vida eterna. Hoy aquí hemos hablado de este encuentro y la verdad que Cristo expuso a Nicodemo hace 2000 años, te la hemos comunicado a través de una forma sencilla. Si estás en Cristo, vive por eso. Si no estás en Cristo, corre por eso. Corre por eso. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí te hemos podido ver. Te vemos levantado, te vemos en lo alto en tu trono, lleno de gloria y majestad. Y creemos, Señor, que por tu vida, tu sacrificio, lo que hiciste, tenemos la salvación, tenemos el perdón, somos reconocidos como hijos de Dios y tenemos herencia contigo. Y sabemos que llegará el día en que te veremos cara a cara y que seremos transformados y te podremos amar perfectamente. Señor, y claramente no entendemos muchas veces cómo es esto de amarte perfectamente, porque en nuestra realidad siempre erramos. Señor, pero aunque erremos, tu gracia es suficiente, tu misericordia es suficiente y mis pecados son perdonados. Siempre y cuando yo voy a ti en arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tu oído está presto a nuestras peticiones. Gracias por amarnos desde el principio. Gracias por darnos a tu Hijo. Yo te pido, Señor, que tú convenzas a aquellos que no han creído en ti. Te pido que lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que le muestres su incapacidad. Que le muestres, Señor, los perdidos que están sin ti. Abre su mente, su entendimiento, Señor. Quita ese velo que ciega la vista. Que aunque a veces son expuestos a la verdad de tu palabra, no pueden entenderla. Quita ese velo. Que pueda esta verdad, Señor, penetrar su corazón y que puedan llegar a ti en arrepentimiento y fe. Si estás aquí esta mañana y te hace sentido lo que has escuchado y quieres seguir en pos de Cristo, yo te invito a que al final puedas pasar aquí delante. Estaremos aquí para conversar contigo, para hablar, para aclarar ideas y para conducirte a Cristo. Gloria al Señor. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow.